El día de hoy vamos a hablar sobre las transformaciones 3D en CSS. Las transformaciones 3D permiten que los elementos en nuestras páginas web cobren vida al interactuar con el espacio tridimensional, en lugar de trabajar solamente en un plano bidimensional que son el eje X e Y. Podemos añadir profundidad con un tercer eje, denominado el eje Z. A lo largo de este video vamos a explorar las propiedades clave que nos permiten trabajar con las transformaciones 3D en CSS, cómo se aplican y cómo mejoran la experiencia del usuario. Además, realizaremos un ejemplo práctico para visualizar estos conceptos en acción. Antes de profundizar en las propiedades y ejemplos, es esencial entender qué son las transformaciones 3D. Básicamente, son modificaciones que alteran la posición, rotación o escala de un elemento en un espacio tridimensional. Esto agrega la sensación de profundidad o volumen a nuestros elementos web. Es algo imposible de lograr con las transformaciones 2D convencionales. Para entender un poquito más cómo funcionan las transformaciones 3D, es importante recordar que los elementos dentro de nuestro documento HTML se comportan como si existieran en su propio plano cartesiano, con su eje X y con su eje Y. Lo que hacemos nosotros al implementar las transformaciones 3D es que implementamos un eje Z que introduce la profundidad. Ahora, recapitulando. El eje X representa la dirección horizontal en el espacio tridimensional, que va de izquierda a derecha. Al aplicar una transformación 3D en el eje X, estamos manipulando el elemento en este sentido que viene siendo horizontalmente. El eje Y representa la dirección vertical, que va de arriba a abajo. Las transformaciones en el eje Y mueven o rotan el elemento verticalmente, modificando su posición en este sentido. Por último, el eje Z introduce la profundidad, es decir, de frente y hacia atrás. Este es el eje que añade la tridimensionalidad. Las transformaciones en el eje Z permiten que un elemento parezca acercarse o alejarse al espectador, creando una ilusión de perspectiva y profundidad. La propiedad que se utiliza para las transformaciones 3D es transform, al igual que para las transformaciones 2D. Únicamente que se utilizarán funciones más avanzadas como rotate X, rotate Y, rotate Z y perspective, entre otras. Ahora vamos a revisar las propiedades y funciones más importantes para trabajar con transformaciones 3D. Rotate X. Rotate X es la rotación sobre el eje X. Cuando trabajamos con la rotación sobre el eje X es imaginar que una línea horizontal atraviesa el centro del elemento, que va de izquierda a derecha, que este es el eje X. Cuando se aplica Rotate X, el elemento rota hacia adelante o hacia atrás a lo largo de este eje. Por ejemplo, cuando aplicamos un Transform Rotate X en el grado que sea, hará que la parte superior del elemento se incline hacia adelante o hacia atrás dependiendo del ángulo que hayamos introducido dentro de los parámetros. Rotate Y, que es la rotación sobre el eje Y. Ahora la línea imaginaria pasa verticalmente a través del centro del elemento, que es de arriba a abajo, sobre el eje Y. Al aplicar un Rotate Y, el elemento girará de izquierda a derecha como si se tratara de una puerta abriéndose. Por ejemplo, si nosotros hacemos un Transform Rotate Y de 90 degrees o grados, hará que el lado izquierdo del elemento se aleje de la pantalla, mientras que el lado derecho se acercará, girándolo 90 grados sobre su eje. Ahora Rotate Z, que es la rotación sobre el eje Z. El eje Z es una línea imaginaria que atraviesa el elemento desde enfrente hacia el fondo, o viceversa. Cuando se aplica un Rotate Z, el elemento gira dentro de un plano como si lo rotaras en 2D, pero es en un espacio tridimensional. Por ejemplo, cuando hacemos un Transform Rotate Z de 180 degrees o grados, el elemento rotará 180 grados sobre este eje, como si giráramos una moneda sobre su cara. Para tener un poco más claros estos conceptos, podemos visualizarlos como ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo,
Un rotate X es pensar en una hoja de papel inclinándose hacia arriba o hacia abajo. Ahora, el rotate Y es como si abriéramos una puerta que se abre hacia la izquierda o hacia la derecha. Y el rotate Z es como girar una imagen sobre una tabla plana. De esta forma podemos diferenciar cada uno de los rotates y cuándo es que los vamos a utilizar dentro de nuestros diseños. Siguiendo con las propiedades esenciales, también tenemos el translate Z. El translate Z mueve el elemento en el eje Z, acercándolo o alejándolo en la profundidad. Por ejemplo, si utilizamos un transform translate Z de 100 píxeles, este acercará el elemento 100 píxeles hacia la pantalla. La siguiente propiedad es Scale 3D. Scale 3D nos permite escalar un elemento tridimensionalmente en los ejes X, Y y Z simultáneamente. Por ejemplo, si ponemos Transform Scale 3D con los parámetros siguiendo el orden de X, Y, Z, en este caso 1, 1, 2, hará que el elemento sea el doble de profundo sobre el eje Z. Otra propiedad es Perspective. Perspective define el punto de vista del usuario, permitiendo que los elementos 3D se vean desde una perspectiva realista. Esta propiedad le agrega la sensación de profundidad. Por ejemplo, si ponemos Perspective 800 píxeles, este creará una distancia desde la cámara a 800 píxeles, mostrando una mayor sensación de profundidad. La última propiedad es Transform Style Preserve 3D. Transform Style Preserve 3D mantiene la jerarquía 3D de los elementos hijos, asegurando que se respeten las posiciones tridimensionales de los elementos internos. Por ejemplo, esto es útil cuando se aplican transformaciones 3D a un contenedor con varios elementos hijos, como una animación de voltear una tarjeta. Ahora que ya conocemos los conceptos básicos y las propiedades esenciales para las transformaciones 3D, vamos a ponerlo en práctica con un ejemplo interactivo de cómo aplicar las transformaciones 3D para crear un efecto de voltear una tarjeta, mostrando su frente y su parte trasera en 3D. Para este proyecto únicamente vamos a utilizar dos archivos. El primero será index.html y el segundo será styles.css. Primero, en el index.html crearemos un documento normal, presionando la tecla de signo de exclamación y daremos un enter. Una vez que tengamos el documento normal, vamos a cambiar el título y vamos a agregar un link de referencia a nuestra hoja de estilos, que en este caso es styles.css. Para la creación de nuestra tarjeta vamos a utilizar contenedores tipo div, en los cuales vamos a meter diferentes contenidos de nuestra página. Vamos a crear el primero, que se va a llamar contenedor principal, el cual va a contener todos los demás contenedores que vamos a estar creando. Seguido vamos a crear el contenedor de la tarjeta, que va a contener la totalidad de la tarjeta. Y luego vamos a crear otros contenedores, que va a ser uno para la parte de enfrente de la tarjeta y otro para la parte de atrás, ya que lo que intendemos hacer es que sean dos entidades diferentes, que se pueda ver un contenido por el frente y otro contenido diferente por la parte de atrás. Para los siguientes pasos nos apoyaremos de la extensión Live Preview, la cual crea un servidor local y nos muestra dentro del mismo visual lo que estamos haciendo en tiempo real. Después vamos a agregar título y párrafo a los contenedores de la parte de enfrente y de la parte de atrás de nuestra tarjeta, de preferencia con contenidos diferentes para poder diferenciar cuál es el frente y cuál es la parte de atrás. Una vez que hayamos agregado estos elementos, hemos terminado con la maquetación y podemos seguir con la hoja de estilos, en la cual vamos a agregar, además de los estilos, las animaciones y las transformaciones 3D con las cuales vamos a manejar la tarjeta.
En el contenedor principal se utilizó la propiedad de Transform Translate, y esta propiedad se utiliza para poder centrar el contenedor de la tarjeta en la pantalla. Este funciona ya que mueve el elemento hacia la izquierda y hacia arriba en un 50% de su ancho y de su alto. Esto es útil ya que al utilizar Position Absolute, el elemento se posiciona desde la esquina superior izquierda por defecto, y al aplicar esta transformación, logramos centrarlo perfectamente en la pantalla. En el contenedor de la tarjeta, aplicaremos un Transform Style Preserve 3D. Esta propiedad se encarga de que los elementos hijos, la cara frontal y el reverso de la tarjeta, mantengan su posición en un espacio tridimensional. Esto es esencial para que el efecto del giro funcione correctamente, permitiendo que ambas caras de la tarjeta se muestren correctamente al rotar. También vamos a utilizar un hover, que es una pseudoclase que se activa cuando el usuario coloca el cursor sobre un elemento. Al momento de que esto suceda, vamos a utilizar un rotate Y de 180 grados, lo que nos va a permitir que la tarjeta gire por completo y nos muestre el reverso de la misma. El uso de la pseudoclase de hover nos permite que la tarjeta pueda regresar a su estado original una vez que el cursor deja de estar en contacto con la tarjeta, sin necesidad de tener que hacer algún clic o alguna acción extra. Para mejorar la estética de la tarjeta, decidí utilizar una fuente de Google Fonts, la cual obtuve mediante un fragmento de código que Google Fonts ofrece para que tú utilices dentro de tu código. Nada más con que la incluyas en la parte superior de tu archivo. Con este ejemplo, hemos visto que se pueden crear animaciones 3D con CSS sin necesidad de recurrir a otras herramientas como lo son JavaScript. Con esto se pueden crear interacciones más atractivas y dinámicas dentro de nuestras interfaces. Las transformaciones 3D son una herramienta poderosa que podemos utilizar para mejorar la experiencia del usuario y agregar un nivel adicional de realismo a nuestras páginas web. Muchas gracias por su atención.